Hola, cordial saludo. Hoy quiero iniciar con una pregunta sencilla, pero profundamente pedagógica. ¿Qué pasa cuando la escuela deja de escuchar al territorio? En muchos contextos educativos, los niños y las niñas llegan al aula cargados de historias familiares, prácticas culturales, memorias comunitarias y saberes cotidianos. Sin embargo, muchas veces esos conocimientos no encuentran un lugar dentro del currículo. Este proyecto nace precisamente de esa inquietud. Se titula Articulación de saberes locales en las prácticas pedagógicas del grado cuarto de la institución educativa 20 de julio del Valle de Antioquia. Su propósito es mostrar que una escuela intercultural no solo enseña contenido, sino también escucha, reconoce y aprende del territorio. La idea central que orienta esta propuesta es clara: tejer saberes locales para transformar la escuela. El punto de partida de este proyecto fue reconocer una desconexión entre lo que se enseña en la escuela y lo que los estudiantes viven en su comunidad. Los niños y niñas del grado cuarto no llegan al aula vacíos de conocimientos, llegan con experiencias familiares, prácticas de cuidado, relatos, oficios, memorias del territorio y formas de comprender la vida. No obstante, estos saberes no siempre se integran de manera articulada o sistemática en las actividades escolares. Por eso, la pregunta que mueve este proyecto es cómo articular los saberes locales en las prácticas pedagógicas del grado cuarto para fortalecer una educación intercultural significativa. Esta pregunta no busca añadir actividades culturales aisladas, sino transformar la relación entre currículo, comunidad y práctica docente. El reto consiste en pasar de la desconexión al diálogo, haciendo que los saberes del territorio se conviertan en una fuente legítima de aprendizaje. El problema central identificado en es la desarticulación entre los contenidos escolares y los saberes culturales del territorio. Aunque los estudiantes pertenecen a familias que conservan prácticas, relatos, oficios y conocimientos locales, estos no siempre son reconocidos como parte del aprendizaje escolar. Esa situación genera baja motivación, debilitamiento del sentido de pertenencia y una distancia entre la escuela y la vida cotidiana de los estudiantes. Además, la participación de las familias y de los sabedores comunitarios suele ser imitada, lo que impide aprovechar su potencial pedagógico. Cuando la escuela desconoce los saberes de sus estudiantes, pierde pertinencia cultural y reproduce una lógica homogénea del conocimiento. Por ello, este proyecto propone resignificar la práctica del conocimiento, la práctica pedagógica desde una perspectiva intercultural, donde el aula sea un espacio de encuentro entre saber académico y saber comunitario. El proyecto se desarrolla en la institución educativa 20 de julio, en el municipio del Valle de Antioquia, su región Bajo Cauca antioqueño. Ese territorio posee una riqueza cultural, social y ambiental, pero también enfrenta muchos desafíos relacionados con la minería, la vulnerabilidad socioeconómica, la movilidad poblacional,
y las huellas del conflicto armado. La institución es de carácter oficial y cuenta con varias sedes, lo que evidencia una amplia cobertura y una fuerte presencia comunitaria en este contexto. La escuela cumple un papel que va más allá de la enseñanza académica. Se convierte en un espacio de convivencia, de resiliencia y de participación. Por eso, el contexto no puede entenderse como un simple escenario de fondo. El territorio es parte del currículo, porque allí se producen los saberes, las expresiones, las experiencias y las necesidades que deben orientar una educación pertinente. La población principal del proyecto está conformada por los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 20 de julio. Ellos son el centro de la propuesta, pero no son los únicos actores. También participan las familias y los cuidadores, entendidos como portadores de saberes culturales y como coeducadores. De igual manera, los docentes y directivos cumplen un papel fundamental porque son quienes median entre el currículo escolar y el contexto sociocultural. A estos actores se suman sabedores locales, líderes comunitarios y organizaciones que pueden aportar experiencias, relatos y conocimientos situados. Esta mirada reconoce que la interculturalidad no se construye de manera individual, ni desde una sola voz. Se construye con otros, en diálogos, desde la corresponsabilidad y el reconocimiento mutuo. El objetivo principal o general del proyecto es fortalecer la articulación entre las prácticas pedagógicas del grado cuarto y los saberes culturales del entorno local, para consolidar una educación intercultural significativa. Para alcanzar este propósito, se plantean 3 movimientos. El primero es reconocer los saberes, oficios y expresiones culturales relevantes del contexto mediante el diálogo con familias y actores comunitarios. El segundo es potenciar la integración de estos saberes al currículo escolar mediante estrategias pedagógicas contextualizadas. El tercero es consolidar prácticas interculturales que promuevan la participación activa de las familias y la reflexión docente. En síntesis, la ruta del proyecto se organiza en 3 acciones claves: reconocer, integrar y consolidar. Estas acciones permiten pasar del diagnóstico a la transformación pedagógica. El diagnóstico permitió identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entre las fortalezas se encuentra el vínculo que los estudiantes tienen con su territorio, el compromiso de los docentes y el interés de las familias por participar. Sin embargo, también se evidencian debilidades importantes. Un currículo que todavía privilegia contenidos homogéneos, limita formación docente en enfoque intercultural y baja integración de los saberes locales en el aula. La justificación del proyecto se sostiene en 3 razones. Primero, su pertinencia cultural, porque responde a necesidades reales del contexto. Segundo, su relevancia pedagógica, porque fortalece la motivación y el sentido de pertenencia. Y tercero, su viabilidad, porque parte de recursos humanos e institucionales ya existentes. Por eso
esta propuesta no aparece como una acción aislada, sino como una posibilidad real de transformación educativa. En la fase 2 se desarrolló el componente cultural y pedagógico mediante la matriz 6 de gestión pedagógica. Allí se propuso la creación de un comité de interculturalidad institucional para orientar y acompañar el proceso. También se ajustó la educación curricular, haciendo explícita la integración de contenidos territoriales en áreas como ciencias sociales, lengua castellana, ética y valores y proyectos transversales. Las estrategias de aprendizajes se apoyan en metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos. La historia oral, las narrativas comunitarias, la memoria histórica, la educación ambiental y la convivencia. La vinculación comunitaria se plantea mediante conversatorios, talleres, muestras pedagógicas y participación de familias, líderes y sabedores locales. En este sentido, el currículo no significa agregar un tema cultural, sino transformar la manera como se enseña, se evalúa y se reconoce el conocimiento. La metodología del proyecto se organiza en ejes temáticos coherentes con los objetivos específicos. El primer eje es el diagnóstico participativo de saberes locales, mediante entrevistas, encuentros contextualizados, a través de unidades didácticas y microproyectos por área. El tercer eje es la implementación de experiencias pedagógicas interculturales en el aula. El cuarto eje es la evaluación, socialización y retroalimentación del proceso para responder a la observación recibida en la fase 3. Los indicadores fueron ajustados con fórmulas claras. Por ejemplo, porcentaje de participación igual al número de asistentes dividido entre el número de convocados, multiplicado por 100. Otro indicador puede ser el porcentaje de unidades didácticas diseñadas frente a las programadas. También se puede medir el número de sesiones ejecutadas respecto a las planeadas. Esto permite verificar avances de manera objetiva. En síntesis, monitorear no es llenar formatos, es comprender si las acciones realmente transforman la práctica pedagógica. El marco teórico del proyecto se organiza en 3 categorías articuladas. La primera es la educación intercultural crítica y la decolonialidad epistémica. Esta categoría permite comprender que la interculturalidad no consiste solo en reconocer la diversidad, sino en cuestionar las jerarquías del conocimiento y valorar los saberes históricamente excluidos. La segunda categoría es la formación docente intercultural y la mediación pedagógica contextualizada. Aquí el maestro se entiende como mediador entre el currículo, los estudiantes y la comunidad. La tercera categoría es la educación comunitaria y el diálogo de saberes para la transformación social. Esta categoría reconoce que la escuela puede fortalecer identidad, participación y tejido social. Estas 3 categorías no funcionan de manera separada, se relacionan entre sí. Lo crítico orienta la mirada, lo pedagógico organiza la acción y lo comunitario da sentido territorial al proyecto. Así, el marco teórico deja de ser
decorativo y se convierte en una guía para actuar. La matriz 8 permitió definir los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. El presupuesto estimado es de 2.650.000 pesos colombianos, distribuidos en materiales pedagógicos, papelería, apoyo logístico, recursos audiovisuales, socialización de productos y sistematización de experiencias. Las fuentes previstas combinan recursos institucionales, aportes comunitarios, gestión con aliados locales y apoyos en especie. Esta estructura reconoce que la sostenibilidad no depende únicamente del dinero, sino de la capacidad de institucionalizar acuerdos y mantener participación. Por eso, la propuesta busca integrarse al PEI, al Sistema Institucional de Evaluación, a los planes de área y a los proyectos transversales. La sostenibilidad empieza cuando el proyecto deja de ser una actividad temporal y se convierte en práctica institucional. Los aportes esperados del proyecto se expresan en 3 niveles. En los estudiantes se espera fortalecer la identidad cultural, la motivación y el sentido de pertenencia hacia la escuela y el territorio. En los docentes se busca promover herramientas pedagógicas para mediar entre los saberes locales y los contenidos escolares, fortaleciendo una práctica más reflexiva y contextualizada. En las familias y la comunidad se espera mayor reconocimiento como actores pedagógicos y no solo como acompañantes externos. Además, el proyecto puede contribuir a mejorar la convivencia, la participación y la relación escuela-comunidad. El cambio esperado no es solamente metodológico, es cultural, pedagógico y comunitario. Se trata de que la escuela aprenda a valorar aquello que los estudiantes ya traen de su territorio para convertirlo en aprendizaje significativo. Como todo proyecto educativo, esta propuesta también enfrenta riesgos. El primero es que la interculturalidad se reduzca a actividades simbólicas o celebraciones aisladas, sin transformar el currículo. El segundo es la falta de tiempo docente para planear, sistematizar y evaluar las experiencias. El tercero es que la participación de las familias no se sostenga en el tiempo. Para enfrentar estos riesgos, se proponen varias rutas de mejora. Formalizar acuerdos institucionales, fortalecer el comité interculturalidad, integrar las acciones a los planes de área, definir responsables claros y mantener un sistema de monitoreo con indicadores verificables. La interculturalidad no puede depender de esfuerzos individuales. Requiere como continuidad, evaluación formativa y compromiso institucional. Solo así puede pasar de un discurso a convertirse en práctica cotidiana. Quiero cerrar retomando la idea inicial. Una escuela intercultural no solo enseña, también escucha, aprende y transforma. La institución educativa 20 de julio tiene una oportunidad valiosa para reconocer que los saberes del territorio no disminuyen el rigor académico, sino que lo enriquecen. Cuando la escuela dialoga con la memoria, con las familias, con las prácticas comunitarias y con la historia local, gana pertinencia,
la humanidad y sentido. El reto no es reemplazar el currículo oficial, sino abrirlo a la vida de los estudiantes. Este proyecto propone que cada saber local encuentre un lugar digno en el aula y que cada estudiante pueda reconocerse como sujeto de conocimiento. Tejer saberes para transformar realidades no es solo el título de esta presentación, es una apuesta ética, pedagógica e intercultural por una escuela más justa y más cercana a su comunidad.